La Biblia relata el Evangelio según San Marcos en el capítulo 14 y sus versículos 43 al 65, las últimas horas que Jesús pasó con sus discípulos y justamente lo encontramos orando en el monte Getsemaní. Al pasar la noche, menciona la Biblia, dentro de la madrugada, justamente llega con sus discípulos cansados y él terminando de orar a su Padre y escucha la oración en el cual él manifiesta a Dios su preocupación por los últimos momentos. Se acerca a sus discípulos y él mismo les dice que ya es hora de que empiecen a preparar todo, porque los hombres armados iban a ir para aprender a Jesús. En el versículo 48, pues Jesús muestra un gran asombro en cómo vienen a arrestarlo y sobre todo porque estas personas que vienen hacia él a arrestarlo vienen con más que una armadura y justamente hace una pregunta: ¿por qué arrestan o por qué me arrestan con espadas y palos como si fuera un criminal? Dice la Biblia. Día tras día él se sentaba y menciona que él se sentaba en el patio del templo a platicar con ellos, enseñarles y nunca lo aprendieron ahí. Pero todo esto, decía Jesús, era conforme a la profecía de las Escrituras. Bien, continúa el relato en el Evangelio y dice que en ese momento todos sus discípulos huyeron y lo abandonaron. Jesús en ese instante estaba solo. Una vez que lo arrestaron, se lo llevaron consigo para que Jesús fuera condenado por líderes religiosos. Lo arrestaron a Jesús y se lo llevan ante Caifás. Estaban en la casa del sumo sacerdote y todos conciliando contra él. Donde estaban ahí, menciona la Biblia que estaban los religiosos y los líderes judíos, y también Pedro era el único que lo había acompañado o lo había seguido hacia ese lugar, pero él se quedó en el patio. Entonces, los jefes en ese momento, a la hora de enjuiciarlo, los sacerdotes y los consejeros de líderes judíos hacían todo lo posible para encontrar cargos sobre él. Hacían todo lo que tenían en su mente y decían palabras en contra de él y testimonios falsos, pero las pruebas nunca pudieron ser corroboradas. Y quiero tomar en cuenta justamente este pasaje de los versículos 43 al 65 y a partir del versículo 61 del Evangelio según San Marcos en su capítulo 14, en donde nosotros vamos a encontrar dos puntos que me hicieron muy importante para mí. El primero de ellos es el carácter ante las adversidades. El carácter ante las adversidades te lleva a ser victorioso. Dice el versículo 60 que finalmente el sumo sacerdote se levantó en medio de todos los que estaban ahí, de todos los líderes, y le dijo a Jesús una pregunta. Y le dijo: ¿no tienes nada que decir sobre estas acusaciones? ¿Es cierto lo que dicen de ti? Y el versículo 61 dice que Jesús permaneció en silencio ante ellos y no respondió. Dime tú, si tú pudieras contestar ante una adversidad de esa misma manera. La Biblia dice que Jesús permaneció en silencio y no dijo nada. ¿Acaso tú puedes controlar una frustración, una ira, un enojo ante alguna adversidad? ¿No está siendo un ejemplo perfecto Jesús al mostrar un carácter de humildad y humillación? Es la muestra palpable de Jesús al mostrar un carácter de humildad. Es la muestra palpable que Dios nos dio que tengamos ante las adversidades. El Evangelio, justamente la parte donde estamos explicando esto, ofrece propósito. El Evangelio es la historia de nuestra salvación. Como los seres humanos encontramos perdón en nuestros pecados y comunicación con Dios. Jesús sufrió para levantarse y glorificarse. Jesús fue hecho como una ofrenda perfecta, pero para llegar justo a esa perfección fue a través de la humillación. En Hebreos 2:10 dice: perfeccionó por acciones al autor de la salvación del hombre. Habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. En medio de un sufrimiento, él pudo ver el futuro pasar de desobedientes a obedientes. Y me gusta tanto porque Isaías, el profeta Isaías, en el
en su libro, en el capítulo 53, el versículo 11, dice: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo, dice Jehová, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Y es aquí donde yo entro y es aquí donde entramos como humanidad. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos, dice Dios. Dios pensó en ti, pensó en mí, pensó en una familia que estás conformando. Pensó en la humanidad para ser salvos y mostrar ese carácter que necesitamos encontrarnos cuando estamos en una adversidad. Sobre todo, la humildad nos va a llevar a ser perfeccionados en cualquier adversidad y ser llamados victoriosos. Jesús alcanzó la victoria por su muerte, porque justamente sufrió y tuvo un carácter ante la adversidad en donde él encontró paz. Jesús, mostrando humildad para cumplir su propósito de su Padre por amor al hombre, pero al mismo tiempo mostraba el poderío de Cristo aún en medio de tanta humillación que él pudo haber tomado por parte de estos jueces. Él es Rey y Señor de todo, puesto que la visión de Jesús en sí mismo, los hombres lo llamaron blasfemia, pues no era ante ellos más que nadie que tenía poder, era alguien que estaba golpeado, alguien que estaba escupido, menciona la Biblia, hay alguien que estaba humillado. Y es aquí donde quiero tomar el segundo punto. La obediencia, la humildad y el amor te lleva a una adoración. Como mencionaba, la visión de Jesús en sí mismo mostraba un aspecto tan grande de él y un corazón tan grande que él no permitió que la adversidad en ese momento pudiera controlar su carácter. Menciona el versículo 61, en donde la segunda parte del versículo muestra al sumo sacerdote Caifás preguntándole de nuevo: ¿acaso eres el Mesías? ¿Acaso eres el Hijo de Dios? Y la parte en donde Jesús contesta y él menciona, en donde dice: sí, soy yo, pero viene algo más. Soy el Hijo del Hombre que viene descendiendo sobre los cielos y se sentará a la diestra del Padre Todopoderoso. Y es aquí en donde nosotros sentimos la victoria de Dios en esta parte. Al poder controlar su carácter dentro en medio de la adversidad, nos muestra a un Jesús humilde, a un Jesús obediente y a un Jesús sobre todo con tanto amor hacia nosotros, hacia la humanidad. Siguiendo el relato de la historia, dice que en el versículo 65, ellos escupieron la cara, otros le golpeaban, otros con los puños se burlaban diciendo que le profetizara a Jesús que si quién era el próximo en golpearlo, y los guardias se mofaban en eso para poder decirle a Jesús que él no era el Mesías. Pero Jesús, siendo humilde, dice el profeta Isaías en el versículo 50, no quitó la espada de los que le golpeaban, ni escondió mis mejillas, dice Jehová, de los que arrancaban mi barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí y le vendaron los ojos. Entonces hubo una parte en donde la historia de Marcos relata, en donde Jesús dice estas palabras: sí, yo soy, pero hay algo más. Soy el que viene descendiendo de los cielos y me sentaré. Soy el Hijo del Hombre que se va a sentar al lado del Dios Padre Todopoderoso, dice. Entonces menciona la historia que como acto de indignación el sumo sacerdote rasgó su túnica. Es una escena tan dramática que a mí me impactó tanto, porque encuentras a dos sumos sacerdotes. Encuentras a un sumo sacerdote del sistema judío y a un verdadero sumo sacerdote. Uno es del orden de Aarón y el otro es el orden de Melquisedec. Uno es un hombre pecador y el otro es un hijo de Dios sin pecado. Y es interesante porque Dios empieza a tomar su lugar como el verdadero Rey eterno. En Levítico 21:10 dice que si un sumo sacerdote rompe su manto,
queda descalificado de su cargo. Es decir, Caifás en ese momento le dio el espacio al verdadero sumo sacerdote, que era Dios, y ocupaba su lugar en ese instante, dándole lugar al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios. Jesús obedeció la voluntad de su Padre, pasó humillación por amor a nosotros para tener acceso a salvación. Él honró la vida de su Padre, él honró la vida de Dios, y por ello él recibió esa adoración. Dios recibió la adoración en medio de la angustia de Jesús. Ahora yo te invito, si quieres, podemos hacer algo hoy en el día para ser honrado, para que Él sea honrado en nuestros actos. Podemos hacer algún sacrificio para que Él sea adorado. Podemos realizar alguna tarea difícil para glorificar a Dios. Seamos incentivos de las maneras en las que glorificamos a Dios. Más de lo que sus adversarios fueron con Él, nosotros debemos de proclamar su nombre y ser más incentivos de la manera en que adoramos al Rey.